Buen día amigos, les saluda Mujer con Carácter y Confianza, soy Adriana González. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 20, desde el verso 34 nos dice: Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos son vivos. ¿A quién le estaba hablando acá Jesús? Jesús le dio una respuesta a los saduceos, pues los saduceos lo abordaron porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en que el alma no moría, que el alma era inmortal. Así que ellos se acercaron a Jesús a preguntar sobre el tema, pero obviamente no lo hacían con el ánimo de ellos querer aprender o querer crecer espiritualmente, sino por el contrario, ellos lo que buscaban era hacer tropiezo para Jesús. Así que ellos le manifiestan a Jesús que había una mujer que se había casado. Cuando esta mujer se casa, a los pocos días su esposo muere. Y basado en la ley de Moisés, que dice que cuando la mujer queda viuda se puede volver a casar, y si el esposo no le deja descendientes, entonces se casa con el hermano y así sucesivamente. Entonces ellos le cuentan la historia que hubo una mujer que se casó, se murió su primer esposo, no dejó hijos, entonces se casó con el hermano de su esposo, este también murió, no dejó hijos, se casó con el tercer hermano, igual este murió, no le dejó hijos, y así hasta que se casó con los 7. Finalmente la mujer también muere. Entonces los saduceos le preguntan a Jesús si existe o cómo es el tema de la resurrección, cuando resucite la mujer y los 7 maridos, con los 7 hombres con los que se casó, entonces allí en la resurrección, ¿cuál de todos será el esposo de ella? Ahí es donde Jesús les responde lo que les acabo de leer y nos enseña que en la resurrección, cuando resucitemos en cuerpos incorruptibles, no nos vamos ni a casar ni nos van a dar en casamiento. Y el 36 nos dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Por ello, el tema de seremos iguales a los ángeles, porque dice acá que cuando estemos allí en la resurrección, que es la promesa que tenemos nosotros, vamos a ser como los ángeles. Quiero hablarles de los saduceos. Los saduceos venían de la época de Salomón, venían de un linaje de un sacerdote Sadoc. Estos sacerdotes no creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma. Estos sacerdotes se unían con los romanos para mantener la paz entre judíos y romanos y así tomar decisiones que les favorecieran a la nación. Pero era tanta el tiempo y lo que se involucraban estos sacerdotes con Roma, que realmente perdieron el enfoque, el origen, perdieron la relación con Dios, si se puede decir de esa manera, o más bien se desviaron de su religión, de su dogma, de su secta, de todo lo que había allí, todo lo que ellos tenían que enseñar y el rol que tenían que ejercer como sacerdotes se fue perdiendo porque se involucraban más en las cosas, por decirlo de alguna manera, llevándola a este tiempo en la toma de decisiones con lo político, en la parte política. En este tiempo, muchos religiosos creen que no hay resurrección de muertos y no se guardan, sino que pecan con liberalidad. Hay muchas personas que piensan que después de muertos todo se acaba, pero no es así. Le tengo noticias
después de que este cuerpecito muera, después de que desaparezcamos de esta tierra, hay algo que nos espera. Por eso voy a ir al libro de Primera de Corintios. En el capítulo 15, desde el verso 1 hasta el 57, nos habla aquí Pablo de la resurrección de los muertos. Él le hizo esta carta a los corintios porque los corintios, habían entrado también en sus propias opiniones a creer que no había resurrección de los muertos. Así que él les habló de que si Cristo Jesús no había resucitado, entonces en vano era el evangelio que estaban enseñando. Así que si Jesús no hubiese resucitado, en vano yo les estaría también compartiendo este mensaje. Y esto era lo que estaba haciendo Pablo con la iglesia de Corintios. Les estaba volviendo a reafirmar, porque él ya los había enseñado, pero les estaba recordando, refrescando, reafirmando que la resurrección sí venía y que la teníamos que esperar, y que de no ser así, entonces era mentira todo aquel que fue testigo, que fueron los 12 apóstoles, que fueron los testigos de la resurrección de Jesucristo. Y como él mismo lo mencionaba, que él era casi como un abortivo, el último escogido como apóstol, que se le apareció Jesucristo. Y en esta carta les está hablando a los corintios de este tema. Yo voy a leerles en el 52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 16, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, como podemos ver, Jesús fue abordado y hubo una polémica por el tema de la resurrección. Pablo levantó una iglesia llamada Corintios, y esta iglesia también se estaba empezando a hacer sus propias opiniones y no estaban creyendo y no estaban guardándose para la resurrección. Pablo a los tesalonicenses también tuvo que hablarles de la resurrección, recordarles o enseñarles, hacerles una carta. También fue una iglesia que él levantó, y cuando ya él se alejó de ellos, entonces él tenía que, a través de cartas, afirmarles en la fe, recordarles que por causa de la muerte de Cristo y la resurrección de Jesucristo es que nosotros predicamos la palabra. Es que hoy yo me siento aquí en un escritorio a estudiar la palabra y a compartir un mensaje corto, porque creo que Jesucristo murió y resucitó, porque creo, como dice Tesalonicenses, que el Señor va a venir por nosotros, que los que están muertos van a resucitar en cuerpos incorruptibles, y los que están vivos entonces van a ser arrebatados con Dios. Y les quería decir que seremos iguales a los ángeles. Allí en el cielo usted no se va a casar, allí en el cielo a usted no le tienen la esposa ni le tienen el esposo. Aquí es donde tú tienes a tu esposo y tienes a tu esposa para que la ames, para que la honres, para que la respetes, para que la cuides, para que tú te guardes, para que guardes a tu casa, guardes a tus hijos, guardes a tu esposa, para que la cuides y te cuides a ti mismo y te prepares. Prepárate cada día, porque es una realidad, es una gran verdad. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos años pasen, pero viene ese día, tiene que llegar, ese día va a llegar, porque es la promesa que nosotros esperamos, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de todos los que estén vivos, cuando, como lo dijo Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Es decir, que primero van a resucitar los muertos. Así que de una vez le digo, no se haga la película ahí de muertos vivientes, de zombies vivientes, ni nada por el estilo, ¿no? Dios hace las cosas maravillosas, hace las cosas perfectas. Y la palabra nos dice en Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Esto está en el verso 53 y en el 54. Y si leemos el 58, escucha lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, mis amados, no es en vano predicar la palabra de Dios. No es en vano servir en un ministerio dentro de la iglesia, no es en vano lavar unos baños de la iglesia, no es en vano levantarnos todos los días a orar, a buscar la presencia de Dios, no es en vano escuchar el consejo, escuchar las enseñanzas, los discipulados, nada es en vano, porque todo esto nos va a ayudar a reafirmar nuestra fe, a esperar esa segunda venida de Cristo, para que podamos resucitar allí y estar allí, como lo dice en Lucas, que seremos iguales a los ángeles y seremos hijos de Dios. Ya lo somos, pero allí vamos a ser como los ángeles son hijos de Dios, pues lo dice el 36, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En ese orden, no crean el cuento de que no existe el infierno, que no existe la resurrección y que podemos hacer y deshacer en esta vida y en esta tierra, en este cuerpo, porque no es así. La palabra es súper clara y nos habla de una forma que lo podemos entender en este día. Así que yo me despido de ustedes en el nombre de Jesús, declarando que la gracia del Señor Jesucristo y el amor y la comunión del Espíritu Santo está sobre ustedes y está sobre mí.